Saludo con la paz del Señor a los hermanos y a los amigos en esta tarde. Le damos gracias al Señor por esta campaña que se puede estar realizando. Amén. En el día de hoy estará finalizando, pero eso no implica para poder ver el poder de Dios obrando, amén, en cada una de nuestras vidas. Quería aprovechar la oportunidad que me daba el siervo del Señor en esta tarde para poder contar un testimonio, amén, un testimonio en el cual nuestro Señor Jesucristo, este Dios vivo, el cual nosotros te estamos predicando en esta tarde, cómo obró respecto hacia mi hija, amén. Vamos a pasar a contarles, queridos hermanos. Bien, yo me había casado con mi esposa, en el cual, bueno, decidimos buscar a una bebé, ¿no? Buscar poder ser padres, y en el cual todo esto, bueno, mi esposa sufre y por gracia y misericordia del Señor ya no lo tiene más, sino que los médicos le habían diagnosticado una enfermedad en la cual se llama neurofibromatosis tipo 1, amén. Esa es la enfermedad que para la ciencia mi esposa es la que tiene. Más allá de todo esto, bueno, nosotros decidimos buscar, amén, y traer a la vida a una pequeña. Para gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, mi esposa puede quedar embarazada. Ya desde un principio, para la ciencia era todo complicado. Para la ciencia era algo que mi hija todavía no estaba formada, sino que podía ser algo malo, algo maligno, lo que mi esposa podía llevar en su vientre, ¿no? Podía ser, por así decirlo, para que usted pueda entender, querido amigo. Mi esposa tenía los síntomas, los análisis daban todo negativo del embarazo. La doctora podía y quería descartar que no sea ningún cáncer, nada maligno lo que ella tenía dentro suyo, por lo cual se puede ver, se puede realizar una ecografía, y en el cual en esa ecografía se ve que estaba allí. Había una bolsa, ¿no? Una pequeña bolsa que era lo que estaba dentro suyo. Y el médico dice, es un posible embarazo. No se sabe si estás embarazada, mamá, no se sabe si lo perdiste, no se sabe, lo único que hay que hacer es esperar y realizar más estudios. Ya desde un principio pasaba todo esto, ¿no? Y podíamos ver cómo la mano del Señor a nosotros nos podía ir acompañando. Desde un principio Dios a nosotros nos daba paz, tranquilidad. Yo podía sentir la paz de nuestro Señor, que era la cual Él decía, estaba ya esa niña, estaba ese niño, no sabíamos qué es lo que era, pero el Señor me podía dar una paz, una tranquilidad, sabiendo que mi mujer estaba embarazada, que no era nada malo lo que ella estaba llevando en su vientre. Por gracia y misericordia del Señor se pueden hacer los más estudios más adelante, y ahí ya se puede ver a nuestra niña formada, en el cual cuando mi esposa va a un consultorio y realiza nuevamente un estudio médico, en el cual ella va y habla con una doctora, con una neuróloga, en el cual la doctora le dice y no da buenos indicios respecto al embarazo. Ya mi esposa estaba casi por la mitad del embarazo cursando de nuestra hija, y en el cual la doctora no daba nada bueno, sino en el cual ella viene a la doctora y le dice a mi esposa que la pequeña en el cual ella estaba cursando, esta niña, este embarazo que ella estaba cursando en su vientre, esa niña que nosotros estábamos esperando, que tranquilamente para la ciencia esta niña podía nacer deformada. No solamente eso, sino que más allá de lo que la ciencia decía, que esta niña no podía llegar a formarse, podía tener deformidades en sus huesos, en su forma ya al nacer, sino que hasta había probabilidades de que esta niña no nazca, sino que había probabilidades de que esta niña pueda llegar a morir. Usted a todo esto, hermano, amigo, imagínese, padre primerizo, cómo nos podíamos sentir. Pero esa noche, por más que uno trata de ser fuerte, lo que la ciencia dice, uno cree lo que para Dios es posible. Solamente el Señor nos pide tener un poco de fe, un poquito como un grano de mostaza de lo que nos pedía nuestro Señor Jesucristo. Había algo que pudimos hacer en esa noche. Hubo algo que para la ciencia nos decía que era algo imposible, que se tenían que haber realizado estudios, que esta niña no podía nacer sana. Bueno, hoy quiero contarte que esa misma noche, cuando la ciencia, cuando el médico me decía que mi hija no podía nacer, que no había probabilidades de vida, que no había probabilidades de que mi niña nazca sana, fuerte, esa misma noche yo oré y clamé a nuestro Señor Jesucristo. En esa noche yo doblé mis rodillas y hablé con el Señor. Eso es orar, es hablar con Dios.
Pero esa misma noche no oré como lo hacía siempre, sino que me abrí de corazón. Y hay algo que el Señor me remarcaba, había algo que el Señor Jesucristo me decía. Con un corazón contrito y humillado, algo que los siervos del Señor lo vienen diciendo hace rato. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Con ese corazón clamé al Señor en esa noche. En una punta de la cama empecé a hablar con Dios. Me empecé a hablar, empecé a abrir mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo sabía lo que la ciencia decía que podía ser verdad, pero yo sabía que había uno mucho más grande que la ciencia. Había uno que en el cual si yo me encomendaba y oraba y le pedía a nuestro Señor, sabía que Él iba a hacer posible lo que la ciencia me decía que no había sanidad, lo que no se podía formar bien. Para Él nada es imposible, para Él nada es imposible. Por eso yo clamé, doblé mis rodillas, empecé a hablar con Dios, pero empecé a hablar. Me empecé a humillar ante la presencia del Señor. Empecé a clamar. Empecé en mi angustia. Clamé y busqué a Jehová. Y puedo dar testimonio que Él me oyó. Porque esa misma noche el Señor no se tardó en contestar. Esa misma noche clamé, lloraba ante la presencia del Señor. Oraba, le pedía a Dios. Le pedía, Señor, entrego a mi hija en tus manos, Señor. Entrego la vida de mi niño en tus manos, Señor. Le podía decir en la oración a Dios. Y podía saber que Dios me contestaba. Podía saber, aunque mi esposa me preguntaba, ¿qué es lo que te pasa, Brian? Yo le decía, nada, quédate tranquila, nada. Dios lo sabe. Encomendé todo a las manos del Señor. Todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo dar testimonio que tenemos un Dios vivo y poderoso, que no se tardó en contestar, que no se tardó. No se lo había dicho a nadie, solamente mi esposa había visto lo que yo había hecho. Ni tampoco ella sabía lo que yo estaba orando con el Señor, porque podría orar internamente, hablar con Él. En el cual cuando me acerco a un culto, el Señor es tan misericordioso, hermano y amigo que estás escuchando por esta vez. En el cual ingreso a la casa de nuestro Señor Jesucristo, cuando ingreso al templo, a la iglesia del Señor, se acerca un hermano y en el cual me dice, hermano, hoy Dios me dijo que te diga esto, tengo algo para hablar contigo. Este hermano me lleva aparte y me dice, hermano Brian, hoy el Señor me dice que te diga que te quedes tranquilo, que tu hija van a ser sana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su hija van a ser sana, hermano, quédese tranquilo, que su hija van a ser sana, pero hay cosas que usted tiene que cambiar. Hay algo que usted tiene que cambiar, pero quédese tranquilo que para la gloria del Señor su hija van a ser sana. Y hoy, ¿qué quiero decir con esto, amigo que estás escuchando por primera vez? Hoy mi hija nació sana para la gloria del Señor. Mi hija ya tiene 10 meses de vida. Es una niña fuerte, una niña sana para la gloria de Dios. Lo que para la ciencia era imposible, hasta en el último momento que la ciencia veía que parecía un embarazo de riesgo en el cual se hacía la última ecografía, que parecía más grande de lo que era. La ciencia hasta en el último momento ponía y quería causar temor, pero yo podía descansar, podía confiar, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple, amigo. Dios lo cumple, pero solamente resta en esta tarde, en esta noche. ¿Quieres ver el poder de Dios cómo está obrando? ¿Quieres ver el poder de Dios cómo obró en mi hija? Cómo el Señor hizo ese milagro. Pero primeramente hay cosas que uno debe cambiar. Primeramente hay cosas, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Reconocer que sin Él nada somos. Que sin Él nada somos. Él es el que tiene el poder. El hombre, la ciencia, nada puede hacer. El único que tiene el poder para hacer ese milagro es nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Señor que hoy te estamos predicando en esta tarde. Por eso quiero contarte este testimonio de poder, este testimonio en el cual cómo el Señor obró. Y ahora vamos a estar entonando unos coros, alabando el nombre de nuestro Señor con mi esposa y con mi hija, para que puedan ver cómo el Señor hizo ese milagro, hizo esa obra, lo que la ciencia decía que era imposible. Hoy mi hija también va a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto con mi esposa y conmigo. Espero, hermano amigo, que pueda ser de bendición este testimonio y que puedas hacer también como hice yo, orar, humillarte ante la presencia del Señor, no con vergüenza,
sino orar y pedirle a Dios que haga esa obra. Encomiéndate en las manos del Señor. Él es el que tiene el poder, Él es el que puede realizar ese milagro que tanto estás esperando para tu vida. Dios te bendiga, amigo, hermano. Dios bendiga a continuación.